¿Es que acaso no lo has entendido, mujer? ¿Crees que esa condena es suficiente castigo para lo que hizo tu hijo? ¿Qué harías tú si fueras la madre de ese pequeño ángel? Entiéndelo, mujer. ¿Qué es lo que tengo que entender? Quien persigue a tu hijo no es la niña a la cual asesinó. Ella ya descansa en el reino de los cielos. Mejor con los audífonos puestos. No debí ayudarlo. Me quedé en shock al escuchar la petición de mi cliente. Y es que, ¿cómo rayos se atrevía a pedirme tener una visita con la madre de la niña a la que le había quitado la vida cruelmente hacía ya 6 meses atrás? Me parecía un disparate, y es que, gracias a su caso, fui conocido a nivel nacional como el abogado del diablo. Pues, ¿quién en su sano juicio se atrevería a defender a un monstruo que había cometido uno de los crímenes más aberrantes de la historia? En un principio, traté de explicarle que eso era una locura, que lo mejor sería guardar la distancia y que no echara a la basura la sentencia tan baja que habíamos logrado conseguir, pues a mi cliente le habían dado una pena de 2 años y 4 meses, y ya faltaba poco para poder apelar y que pudiera salir con la mitad de la condena. Se veía claramente que la prisión le había cobrado factura. Estaba bastante desmejorado. Creí que, al venir él de una familia adinerada, le ofrecería una fuerte cantidad de dinero a la madre de la pequeña para poder limpiar su nombre. Es por eso que me negaba rotundamente a que se llevara a cabo ese encuentro. Pero, al final del día, era solo un empleado más y tendría que cumplir al pie de la letra las peticiones de mi cliente, sin imaginar la sorpresa que me llevaría el día de dicho encuentro. Los siguientes días me fue bastante difícil encontrar a la madre de la niña, ya que ella se había ido a su lugar de origen a sepultar el cuerpo de su pequeña. Así que, después de un par de semanas, la encontré en el lugar donde jamás imaginé volver a verla. La señora había regresado a trabajar a la casa de los padres de mi cliente, ahí donde se había llevado a cabo el brutal crimen. Yo había ido a cobrar mis honorarios cuando fue ella quien me abrió la puerta. Le pedí que me diera 5 minutos para hacerle saber la petición de mi cliente, y esta se negó sin dejarme terminar. Le trataba de explicar que recibiría 50,000 pesos solamente por escuchar a mi cliente por media hora, que no entendía el porqué de su actitud si ella seguía trabajando ahí. Pero recibí nuevamente un rotundo no. Regresé a la prisión y le llevé la respuesta a mi cliente, y me dijo que aumentaría la suma a 4 veces más de la primera oferta, pero tendría que verlo al día siguiente. Bastante asqueado por lo que haría a continuación, me armé de valor y fui a buscar a la señora pasada la medianoche, y con pistola en mano la amenacé frente a sus 2 hijos y le dije que de no asistir, sus pequeños tendrían el mismo final que su hija. Ella, bastante temerosa, aceptó y quedamos que pasaría por ella por la mañana. Para asegurarme que no se fuera a escapar, me quedé en mi coche, afuera de su casa, por el resto de la noche, y ella lo pudo notar, pues de vez en cuando se asomaba por una de las ventanas. Muy temprano en la mañana toqué a su puerta, y después de despedirse de sus hijos, entró al coche conmigo y nos fuimos rumbo a la prisión. Al llegar, entramos sin registrarnos. Estaba todo preparado para nuestra llegada, y mi cliente tenía varios privilegios porque pagaba por ellos. Así que nos hicieron pasar a una de las salas que era exclusiva de gente pudiente, donde se encontraba una enorme televisión. Lo esperamos por un par de minutos, y vaya sorpresa que nos llevamos al verlo todo golpeado. Creyendo que los otros presos lo agredían, le dije en voz baja que podríamos demandar al penal, pero solo me tocó el hombro y me dijo que ese era el menor de sus problemas. Se sentó a mi lado y comenzó a agradecerle a la señora el que hubiera aceptado verlo, pero ella lo miraba en silencio, con gran indiferencia, y era obvio que no era para menos.
De repente, mi cliente se hincó y comenzó a llorar como un niño suplicándole su perdón. Hasta ese punto, todos asumíamos que el remordimiento no lo dejaba en paz. Pero estábamos a punto de llevarnos la sorpresa de nuestras vidas. Y es que, en medio de las súplicas, este se levantó y conectó una memoria USB a la enorme televisión que teníamos frente a nosotros. Cuando de repente comenzaron a pasar las imágenes de lo que parecían ser las grabaciones de seguridad del penal, y a los pocos minutos, la señora comenzó a llorar y a gritar desconsolada. En un principio, no había entendido el porqué de su actitud, hasta que retrocedí el video algunos segundos, y fue que entendí todo. Pues se veía claramente cómo una niña de aproximadamente 8 años traspasaba una de las gruesas puertas de metal. Esa puerta, que más tarde me enteré, era la celda de mi cliente. En todas las grabaciones aparecía la misma niña en diferentes partes del penal, pero todas cercanas a donde se encontraba mi cliente. Tuvimos que llamar al médico de la prisión, pues la mujer había caído en una crisis nerviosa, y cuando por fin la pudieron controlar, esta preguntaba que desde cuándo podían ver a su hija, a lo que respondió que desde el día en que la asesinó. La niña no había dejado de perseguirlo. Dijo que necesitaba de su perdón para que ya no lo atormentara más. Pero cada vez que se acercaba a tocarlo, mi cliente quedaba con enormes quemaduras en su cuerpo. Mientras nos decía eso, se levantaba sus ropas para mostrarnos lo grave de sus heridas. ¿Pero qué demonios es esto?, grité al verlo, y ahí fue que entendí que para la pequeña no era suficiente castigo la cárcel, pues ella se encargaría de que su muerte no quedara impune. O eso era lo que querían hacerme creer. Decidí investigar un poco más a fondo, no sin antes pedirles una fuerte cantidad de dinero a la familia de mi cliente para poder dar los sobornos necesarios para que me permitieran el acceso a las cámaras de seguridad del penal. Grabaciones que estuvimos analizando junto a varios especialistas durante una semana. Ninguno de nosotros podíamos dar crédito a lo que veíamos, porque revisando meticulosamente se podía apreciar por escasos microsegundos cómo la cara de la niña se transformaba en lo que parecía ser una especie de demonio. La mayor parte del equipo de trabajo que había contratado renunció, argumentando que eso se les salía de las manos, que no era un tema con el cual estuvieran familiarizados a investigar, y temían por ellos y sus familias, pues desde que habían decidido aceptar el trabajo, cosas extrañas comenzaron a suceder en sus casas. Bastante inquieto, decidí presentarle las pruebas a la familia de mi cliente para que ellos tomaran la mejor decisión, pues su hijo estaba al borde de la locura. Sin pensarlo, ese mismo día tomaron un avión con destino a Veracruz, buscando a un santero o a un brujo que pudiera ayudarles con el terrible sufrimiento de su hijo. Y lograron hacerlo, pues dieron con uno de los mejores chamanes de la zona. Al verlo, quisieron mostrarle los videos que yo les había entregado y platicarle a grandes rasgos por qué estaban buscando su ayuda. Pero él se negó y solamente pidió que la madre de mi cliente le tomara la mano para lograr hacer la conexión, pues decía que no hay lazo más fuerte y puro que el de un hijo con su madre. Así que, después de prender un par de hierbas y de fumarse un cigarro artesanal que él mismo fabricó, se dispuso a hacer un viaje astral, desprendiendo su espíritu de su cuerpo, quedando en una especie de sueño profundo. Así estuvo por casi una hora, y al volver en sí, les pidió que se marcharan de su hogar. Les dijo que su hijo había cometido un pecado muy grande, asesinando a una niña inocente. La madre les suplicaba que por favor los ayudara, que pagarían cualquier cantidad por la tranquilidad de su hijo. Pero lo que les dijo a continuación el chamán los dejó helados. Mira, mujer, siento mucho no poder ayudarte, pero lo que hizo tu hijo es un acto imperdonable. Es por eso que lo harán pagar de la peor manera antes de llevárselo. ¿Quién se lo llevará? ¿Por qué no haces algo para que esa niña descanse en paz y pueda dejar tranquilo a mi hijo, que está ya cumpliendo su condena por su equivocación? ¿Es que acaso no lo has entendido, mujer? ¿Crees que esa condena es suficiente castigo para lo que hizo tu hijo?
¿Qué harías tú si fueras la madre de ese pequeño ángel? Entiéndelo, mujer. ¿Qué es lo que tengo que entender? Quien persigue a tu hijo no es la niña a la cual asesinó. Ella ya descansa en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién rayos es? Son demonios, seres de bajo astral, que se alimentan de personas como tu hijo, y tienen que marcharse de aquí de inmediato, pues ellos también harán pagar a todo aquel que decida ayudar a tu hijo. Reza, mujer, reza mucho por el alma de tu hijo, porque su cuerpo ahora les pertenece a ellos. Estaban contándome lo sucedido con el chamán mientras esperaban en el aeropuerto para regresar a la Ciudad de México, cuando tuve que interrumpirlos para contestar otra llamada procedente del penal. Ahí me informaron que mi cliente se había encendido en llamas espontáneamente mientras lo llevaban a su celda después del almuerzo. Quedé en shock al escuchar semejante noticia. Me fui de inmediato al penal, pues esperaba que me entregaran sus cenizas para que sus padres pudieran tenerlas. Pero al mostrarme las cámaras de seguridad, quedé horrorizado. Un fuerte remolino, que nadie sabe cómo o qué fue lo que lo formó, esparció sus cenizas haciendo imposible recuperarlas. Y ahora temo por mi vida, pues yo también he comenzado a ver a la niña. ¿Acaso tendré el mismo final por defender a su asesino? ¿Tendrá razón el chamán de que tendremos el mismo final? Me he acercado mucho a Dios, suplicando su perdón, pero ni en la iglesia puedo sentirme tranquilo, porque las risas de ese demonio me atormentan, haciéndome saber que mi final se acerca.